Malvarrosas y otras flores en un jarrón, de una pintura de Jan van Heusen. ¿Puede algo parecerse tanto a la muerte como un jarrón lleno de flores? Rojos agonizantes, blancos como mortajas, verdes pálidos, cual otoño, denuncian a la terminadora mano. En el rincón, un florero posterga la agonía, mientras la dama impune olfatea ocasos. Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. Hoy nos acompaña un poeta que ha sabido manifestar a través de su palabra la belleza y el sentimiento estético. Hoy está con nosotros el poeta Gustavo Tizoco. Hola, Gracias. hola Alejandra, muchas gracias por la invitación y gracias sobre todo por difundir poesía, Muchas gracias a vos. que es lo más importante. Sabemos que naciste en Mocoretá, provincia de Corrientes. Cuéntanos cómo fue tu infancia y quién te indicó el camino de la poesía. Bueno, Mocoretá es un pueblo de Corrientes, como bien decís, que está ubicado al sudeste de Corrientes. Estaría al límite de 20 kilómetros de Entre Ríos, que está Concordia, Chajarí y Mocoretá, para que se ubiquen. Es un pueblito pequeño, hasta ahora tiene 10.000 habitantes, siempre tuvo 10.000 habitantes porque nacen, pero se van o van muriendo. Es un pueblo que se mantiene bastante, siempre con la misma cantidad de habitantes, rodeado por dos ríos, río Mocoretá y río Uruguay. Te digo esto porque, bueno, para la infancia los ríos son sumamente importantes. En mi poesía siempre hablo del río, hablo de los duendes del agua o de la siesta, porque son elementos marcadores de la infancia, por lo menos de mi infancia. Una infancia súper feliz, una infancia donde todavía hasta hoy, por suerte, los chicos pueden jugar en la vereda, juegan a la bolita, a la rayuela, andan en bicicleta, dejan la bicicleta afuera. O sea, una infancia libre, donde nos visitábamos con nuestros primos, íbamos de casa en casa, nos escapábamos en la siesta cuando nuestros padres nos querían obligar a dormir la siesta. Hacíamos como que dormíamos y cuando se dormían ellos nos escapábamos al río, nos escapábamos a la casa de nuestros primos. Así que una infancia marcadora, diría yo. Sobre todo para mi poesía y mi vida fue una cosa sumamente importante. Yo en una poesía digo el hombre de su infancia y creo que sí, porque mi infancia fue muy feliz, fue muy rica y todo eso yo lo expreso en la poesía. ¿Y quién te indicó el camino de la poesía? Yo tenía un tío que falleció a los 33 años, que era profesor de literatura, que se llama Jorge, que le dediqué varios poemas, y él fue el primero que me instó a empezar a leer poesía. La primer poeta que me dio que lea, Alfonsina Storni, que por eso para mí Alfonsina es tan marcadora también. Y después cuando iba terminando le devolvía un libro, me daba otro y así fue. Y después hubo un concurso de poesía que yo tenía 13, 14 años en la escuela de Mocoretá y él me instó a escribir un poema para presentarlo, que era un poema dedicado a San Martín. Bueno, y salió ganador el poema y a partir de ahí como que empecé a tomarle afecto a esto de escribir. Así que bueno, ahí me di cuenta de la importancia de la escritura para el que lo puede hacer, digamos. En tu vida hay dos, digamos así, una vida de médico, porque te dedicas sos médico neonatólogo, y por el otro lado te he visto en presentaciones de poesías, tenés un blog que se llama Mis Poetas Contemporáneos. Cuéntanos cómo vive ese Gustavo Tizoco las dos vidas, llamémosle así. Mira, las dos son pasiones, porque amo tanto la poesía como amo la parte de la neonatología. Las dos lo hago con mucho placer. Siempre digo,
algo importante que la poesía me enriquece el alma y la neonatología, además de enriquecerme el alma, me deja vivir, digamos, porque es con lo que tengo un sueldo y todo eso. La poesía no me da un sueldo, pero me enriquece el alma enormemente. Trato de no escribir de medicina, no tengo casi solamente un poema por un chiquito que falleció y fue muy importante, fue uno de los primeros pacientes que tuve y falleció, entonces le escribí un poema, pero después trato de no mezclar la literatura con la medicina. O sea, no es que voy a escribir sobre enfermedades o no, trato que no. Eh, y bueno, hago trabajo 2 veces por semana de médico y el resto, bueno, cuando estoy en mi casa me dedico a mi página que vos me decís, mis poetas contemporáneos. Sí. Y además, bueno, me dedico a escribir, a corregir mis textos, a ir a eventos literarios, a talleres literarios, asisto a congresos, o sea, trato de aunar las dos en distintos días. Claro. Pero... Y hablando de los poemas, ¿cuándo surge tu primera publicación como poeta? Bueno, mi primer libro fue Sutil, se llama, que fue en el 2001. Yo hasta el 98 vivía en Corrientes Capital, que es cuando estudié medicina. Después vine a hacer la especialidad acá de pediatría y ahí empecé a asistir a talleres literarios con Pablo Montanaro. Y bueno, yo ya venía escribiendo, así que empezamos a supervisar los textos, a corregir mucho, a eliminar mucho, porque eran los primeros poemas y bueno, mucho sentimiento, pero poca técnica literaria, la fui adquiriendo, por así decirlo, en este taller literario, hasta que bueno, me sentí preparado como para presentar mi primer libro, que fue en el 2001. Y a partir del primer libro me abrió la puerta, digamos, a empezar a ir a cafés literarios, a conocer a otros poetas, a escuchar a otros poetas, que hasta ese momento la verdad que yo escribía, iba al taller, pero no tenía mucho contacto con otros poetas. Así que el libro, que puede gustar o no, a mí, si no fuese mío, yo le diría, tiene muchas fallas literarias. Sí. Como fue el primero, para mí es importante porque tiene poemas de cuando yo era más joven, o sea, mantiene mucho la esencia del sentimiento todavía. Pero me abrió mucho las puertas para conocer al mundo poético. Segura. Que eso fue lo importante de este libro. ¿Vos creés en la inspiración, hablando de los poemas obviamente, o creés en el trabajo arduo de todos los días? Yo creo en la inspiración, como dice Paul Valéry, Dios pone el primer verso, el resto lo pone el poeta. Yo creo en la inspiración, o sea, el poema nace desde una fuente inspiradora, o un verso que surge, o una imagen, y a partir de ahí escribís el poema. Después tenés que ponerle vos el esfuerzo y el trabajo de pulirlo, de trabajarlo, de supervisarlo. Yo creo que el poema se tiene que publicar o mostrar al lector, digamos, una vez que está pulido, sumamente, o sea, cuando vos te sientas orgulloso del poema que vos estás presentando. Eso Entonces, es importante. eso es sumamente importante, o sea, no solamente escribir y decir, bueno, ya está y lo publico, no, dejarlo reposar y ir viéndolo y leyéndolo y por ahí darle a alguien que vos confíes, algún poeta. Yo, por ejemplo, a Pablo Montanaro, mientras hacía el taller literario, siempre leía lo mío y la visión de él como lector era sumamente importante para mí. Me ayudaba muchas veces a corregir cosas que yo no veía a cambiar cosas como para decir, bueno, presento este poema realmente como me gusta presentarlo. O sea, de todos modos, a la larga uno vuelve a leer los libros viejos y volvería a corregir, o sea. ¿Vos creés en la corrección de los poemas? Sí. Aunque estén publicados. Sí. Y me hacés acordar a lo que decía el poeta Horacio, ¿no? Que tenía la máxima horaciana, que uno no iba a ser el mismo frente al poema. Claro. O frente a lo escrito en ese momento. Claro. Y el poema es como un espejo, un reflejo del momento. Así que por eso creo que a medida que transcurre el tiempo uno dice, bueno, este poema podría haberlo modificado un poco, pero creo que refleja el momento en que estás, digamos. El instante. Sí, tratar de que ese instante, o sea, en ese instante por lo menos pulirlo lo más posible.